Buenas noches y bienvenidos a esta tercera clase de TAC en el aula universitaria que forma parte, este módulo, del diplomado Tiki-TAC y de la maestría en educación superior de la Universidad Católica Boliviana. En esta tercera clase corresponde abordar la segunda unidad temática que tiene el nombre de Gestión-Organización del Conocimiento y de la Información. Hay tres aspectos fundamentales que forman parte de esta unidad. Un aspecto fundamental es la búsqueda avanzada de información, el manejo de bibliotecas virtuales y el manejo de gestores de información. Inicialmente, debemos comprender que la investigación es una cualidad ineludible a las profesiones de la actualidad. Y la búsqueda de información, por supuesto, constituye un elemento del proceso investigativo. No existen razones para creer que la investigación es exclusiva de la especialidad de alguna profesión en particular, como periodismo investigativo, por ejemplo. Todo lo contrario, habría que coincidir con el Nobel colombiano de literatura Gabriel García Márquez, que asegura que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que el profesional de la actualidad debe ser investigador por definición. La investigación es un conjunto de métodos rigurosos, exhaustivos y lo suficientemente precisos para obtener resultados inapelables. Consiste en detectar el tema que se desea investigar, reunir las fuentes de información necesarias, separando y desechando las informaciones no esenciales, y finalmente verificar y contraverificar la información para llegar a unos resultados. Ser docente en la sociedad de la información o en el nuevo entorno comunicativo supone estar en constante estado de alerta y curiosidad, más aún considerando las nuevas tecnologías de información y comunicación. En este marco está claro que la investigación no sería posible sin la existencia de las fuentes de información. Otro aspecto que debemos resaltar es que las TIC han cambiado los hábitos de muchos profesionales que han visto en ellas una útil herramienta para ampliar perspectivas de futuro. Las TIC han significado no solo la apertura de nuevos horizontes, sino una nueva y revolucionaria herramienta de investigación. Y es justamente esta herramienta la que debemos abordar de manera adecuada. Es así que los docentes de la actualidad están obligados a moverse a través, en medio y sobre las tecnologías de información y comunicación, aunque sin olvidar que la vida, incluida la información por supuesto, existe también fuera de ellas. Al reunir las fuentes de información necesarias se tendrá que separar y desechar la información no esencial y quedarse únicamente con la información sobresaliente. La gestión de la información obliga a los profesionales de la actualidad a descartar parte de la información y a seleccionar y clasificar solo aquella verdaderamente relevante, por lo que se añaden nuevas tareas de selección y clasificación de información. De no hacerlo así, podríamos caer fácilmente en la infoxicación, es decir, nos podemos intoxicar con información si no tenemos la capacidad de seleccionar, clasificar, separar, y de ese modo se preserva la información, que es algo que vamos a ver más adelante. La tarea de seleccionar se entiende como la actividad de distinguir los elementos de información más adecuados de acuerdo con sus atributos o propiedades. Por su parte, la tarea de clasificar es la actividad de agrupar los elementos de información de acuerdo con atributos o propiedades comunes entre ellos. En este marco, el docente de la actualidad debe reflexionar sobre los elementos informativos fundamentales y definir un sistema de clasificación que le permite elegir en base a qué atributos o propiedades agrupar. Una herramienta fundamental para ello es el gestor bibliográfico Zotero, que vamos a ver más adelante y que corresponde además a la tarea de esta clase. Como revelan varias investigaciones, Internet, es decir, la red de redes,
se ha convertido en una herramienta esencial para el trabajo de los profesionales de la actualidad, especialmente en cuanto al acceso a las fuentes de información. No obstante, el aprovechamiento de sus beneficios, ventajas y oportunidades está sujeto en gran medida a los conocimientos que se tenga sobre las distintas rutas de búsqueda. Cualquier tecnología que compendie fuentes de información debe proporcionar a sus usuarios instrumentos adecuados de consulta, navegación, recuperación de información para que no se sientan disuadidos de seguir utilizando el servicio. Internet ofrece gran cantidad y variedad de información, pero cuantos más documentos contenga esta tecnología, más difícil es encontrar la información relevante para cada necesidad particular. De hecho, una frase importante señala que Internet es un océano de información con 1 centímetro de profundidad. Dicho de otro modo, servirá de poco tener acceso a millones de documentos si no se dispone de las rutas de búsqueda que permitan recuperar selectivamente aquellos que resulten de interés en un momento determinado. A la hora de enfrentarse al océano de información disponible en la red de redes, el profesional de la actualidad debe advertir las distintas rutas de búsqueda que le ayudarán a alcanzar su propósito. Las rutas de búsqueda son los caminos que propicia Internet que en casos diversos de necesidad sirven para conseguir información, como los buscadores, los sitios web relacionados especializados, con la búsqueda académica, por ejemplo, las bibliotecas virtuales, entre otros. Cabe señalar que en la actualidad los buscadores de información representan las rutas de búsqueda de mayor empleo, sean buscadores temáticos, buscadores automáticos, metabuscadores. Ramón Salaverría, director del Laboratorio de Comunicación Multimedia de la Universidad de Navarra, suele emplear la siguiente metáfora a la hora de referirse a los buscadores de información o a la gestión adecuada de la información. Dice, imaginemos un pajar del tamaño de un gran estadio de fútbol. Imaginemos un pajar del tamaño de un gran estadio de fútbol, repleto de pequeñas briznas de heno, es decir, paja, hasta 10 metros de altura. Posteriormente dice, y lancemos desde el aire una aguja de coser. A continuación pidamos a alguien que encuentre esa aguja. ¿Se imaginan esa situación? Un pajar del tamaño de un gran estadio de fútbol. Desde lo alto se arroja una aguja de coser y se pide a alguien que encuentre esa aguja. Ese desventurado individuo estará perdido si pretende hallar la aguja revolviendo desordenadamente la paja. Invertirá horas y horas en vano hasta la desesperación. Por el contrario, dice Salaverría, si emplea el utilaje o herramienta adecuada, un gran imán, por ejemplo, encontrar la aguja puede ser cuestión de segundos. Entonces, en ese sentido, es que debemos comprender cuál es la importancia de los buscadores, de las bibliotecas virtuales, de los gestores bibliográficos, las herramientas adecuadas que nos van a permitir realizar eficientemente la gestión-organización del conocimiento y de la información. La búsqueda avanzada de información. En cuanto a la gestión-organización del conocimiento y de la información, 3 aspectos resultan fundamentales, señalábamos. Uno de ellos, la búsqueda avanzada de información. En el buscador de Google, por ejemplo, los operadores booleanos son una serie de comandos o símbolos que se utilizan para refinar y controlar la búsqueda, permitiendo obtener resultados más precisos y específicos. Estos operadores se utilizan para combinar palabras clave, excluir términos, buscar frases exactas, limitar la búsqueda a sitios web específicos y realizar otras acciones relacionadas con la búsqueda. Es así que a continuación se presentan algunos de los operadores booleanos más comunes utilizados en el buscador Google. El operador AND,
que sirve para buscar resultados que contengan dos o más palabras clave especificadas. Se utiliza el operador AND en mayúsculas, desde luego. Por ejemplo, si se busca tecnología and innovación. En ese caso, Google mostrará resultados que contengan ambas palabras clave y dejará de lado a aquellas que no contengan alguna de ellas. El operador OR, que se utiliza también en Google para su búsqueda avanzada, sirve para buscar resultados que contengan al menos una de las palabras clave especificadas. Se utiliza el operador OR en mayúscula. Por ejemplo, si se busca tecnología OR innovación, Google mostrará resultados que contengan cualquiera de las dos palabras, ya sea innovación o tecnología. En ese caso, la cantidad de resultados que nos ofrecerá Google serán mayores, desde luego. El operador NOT es un operador de búsqueda avanzada para excluir términos específicos de los resultados de búsqueda. Se utiliza el operador NOT, N-O-T en mayúsculas, o el signo menos. Por ejemplo, si se busca tecnología, NOT innovación. Si ponemos tecnología, NOT innovación, Google mostrará resultados que contengan la palabra tecnología, pero excluyendo los resultados que contengan la palabra innovación. Entonces, ese NOT nos permite excluir una palabra en particular. Comillas dobles es otro elemento de los operadores booleanos que nos permiten realizar una búsqueda avanzada mucho más eficiente y nos ahorran, desde luego, mucho tiempo también. Y estas comillas se utilizan para buscar una frase exacta. Se utilizan las comillas dobles alrededor de la frase. Por ejemplo, si se busca tecnología de la información entre comillas, Google mostrará resultados que contengan la frase exacta en ese orden. Buscará resultados que contengan la frase exacta en ese orden. Asterisco, otro operador booleano que es bastante útil. El asterisco se utiliza como comodín para buscar términos conocidos o para completar frases. Por ejemplo, si se busca aplicaciones para Android, poniendo el asterisco después de aplicaciones tal como se ve en la presentación, Google mostrará resultados que contengan frases como aplicaciones populares para Android, aplicaciones útiles para Android, aplicaciones fundamentales para Android, aplicaciones nuevas para Android. Entonces ese asterisco es un comodín que Google interpreta como un espacio libre para que proponga ciertos resultados. Estos son solo algunos ejemplos de los operadores booleanos que se pueden utilizar en el buscador Google. Con el uso adecuado de estos operadores es posible personalizar las búsquedas para obtener resultados más relevantes y precisos. Por ejemplo, si vamos a Google, la búsqueda no avanzada pudiera estar relacionada con una palabra, digamos Bolivia. Pero si quisiéramos que, además de Bolivia, en los resultados, fíjense la cantidad que nos bota, está acá, Bolivia, ponemos en mayúsculas AND, digamos Chile, apretamos Enter y nos aparecen resultados en los que están sí o sí ambas palabras. Ahora, si utilizamos OR, es decir, el operador booleano OR, como ya hemos explicado, Google mostrará resultados que contengan cualquiera de las dos palabras. Es decir, en este caso vamos a poner Bolivia OR Chile. Entonces los resultados está de manera indistinta, ¿no? Puede estar Bolivia, Chile, cualquiera de las dos alternativas en algún caso. Ahora, el otro operador booleano señala la exclusión, es decir, utilizar el operador NOT, que se puede utilizar con un guión, tal como ven acá,
Entonces, para este operador que excluye una palabra, debemos utilizar el signo menos pegado a la palabra que queremos excluir. Ejemplo, aquí dice Bolivia, Chile. En este caso voy a poner un guión o el signo menos delante de la palabra Chile. Busco la información. Fíjense que los resultados hablan de Perú, hablan de Bolivia, pero excluye esa palabra en particular. Ahora, si queremos buscar una frase exacta o un término compuesto exacto, debemos utilizar comillas. Vamos a ver un ejemplo. Si yo busco Sociedad de los Saberes sin comillas, los resultados que va a botar Google son más de 21 millones. Fíjense, pero los términos están separados. Sociedad, sociedades, sociedad saberes, aquí está saberes y abajo está sociedad y demás. Ahora, si quisiera exactamente ese término o concepto, debo poner entre comillas, aprieto la tecla Enter, por supuesto, y fíjense que ahora sí me aparecen resultados donde está este concepto de manera íntegra. Sociedad de los saberes, sociedad de los saberes, sociedad de los saberes. Y la cantidad se ha reducido considerablemente. Y ahí está. Entonces es una alternativa muy importante. Lo otro que veíamos era el asterisco, que es un operador booleano también muy importante que nos sirve como un comodín. Por ejemplo, yo voy a poner sociedad, un asterisco y saberes. Sociedad, un asterisco y saberes. Obviamente sin comillas. Aprieto Enter y fíjense que automáticamente genera respuestas o resultados donde aparecen ambas palabras, sociedad y saberes, pero que la parte central varía. De los, sociedad de los saberes. Sociedad, saberes, la parte central dice hegemónico, pero aquí dice sociedad de saberes, y decía de los, y aquí de. Entonces, cuando no estamos seguros de cuál es el término, es útil utilizar este asterisco para que finalmente nos permita obtener resultados que se relacionen con nuestra búsqueda. Ahora, otra alternativa de búsqueda avanzada en Google es Google Académico. Aquí está. Accedemos a Google Académico y acá nos aparecen varias alternativas. En este caso voy a utilizar la alternativa de cualquier idioma. Buscar solo páginas en español es otra alternativa. Si cliqueamos aquí, fíjense, mi perfil, mi biblioteca, alertas, estadísticas, nos va a pedir inicialmente iniciar sesión, que es lo más correcto de hecho. Podemos hacer clic ahí y en mi caso se ha iniciado automáticamente con el correo de Henry acá. Perfecto. Entonces las alternativas acá están todas activas. Si hago clic en mi perfil, fíjense, acá está la información. Voy a retroceder, mi biblioteca, acá está la información, alertas, si es que quisiera que me envíen alertas a mi correo, y estadísticas y búsqueda avanzada. En este caso voy a hacer clic en búsqueda avanzada y aquí voy a buscar de manera específica, buscar artículos con todas las palabras. Entonces, sociedad de los saberes. Listo. Con la frase exacta, necesito una frase exacta que diga nuevo entorno, con al menos una de las palabras. Esto sería el equivalente a OR. Aquí en la frase exacta ya no es necesario poner comillas, ya está preestablecido. Sin las palabras es lo que poníamos menos Chile, entonces no aparecía. En este caso vamos a omitir
la palabra Castells, para que no aparezca las definiciones de este autor, sino de otros, que es lo que estoy buscando. Donde las palabras aparezcan en todo el artículo, en el título del artículo, igualmente puedo definir que las palabras que he establecido aparezcan en el artículo como tal, o simplemente le doy el requisito mayor de que aparezca necesariamente en el título. Aquí mostrar artículos escritos por, podría poner un autor, mostrar artículos publicados en, podría poner una fuente específica y mostrar artículos fechados en una fecha en particular. Ahora voy a pulsar en buscar y vamos a ver qué resultados se encuentran. Acá están los resultados que ha encontrado: contextualización sociotécnica de la web 2, vida y sociedad en el nuevo entorno, ¿no? Nuevo entorno, el término que yo le he proporcionado, sociedad de los saberes, aquí está, cultura y tecnología en el nuevo entorno y sociedad de los saberes también. Entonces, este tipo de búsquedas nos permiten encontrar un resultado de manera más precisa. Si hacemos clic acá en este primer resultado, vamos a encontrar este libro. Ahí está el contenido. Igualmente podríamos hacer clic en este espacio, es un documento importante. Fíjense que en este espacio nos aparece la referencia de qué elemento es, en algún caso, por ejemplo acá PDF, libro, HTML, PDF y demás. Ahora, otra buena alternativa que proporciona esta herramienta es que uno puede guardar, si resulta importante o pertinente este artículo, simplemente clic en guardar, se guarda. Aquí podríamos crear una lista específica, digamos, para tesis capítulo 1, digamos. Hecho, y se guarda en ese espacio. Igualmente, a ver, voy a guardar algunos más, digamos, este otro documento, guardar. Igualmente aquí me pide dónde voy a guardar, para tesis capítulo 1, marco y hecho. Si reviso, también hay una alternativa interesante acá que dice citar. Si hago clic en citar, me va a aparecer la manera en la que debo citar este documento en APA, ISO 690 y en MLA. Y eso también nos facilita bastante. En cuanto a las opciones de la parte izquierda, fíjense, nos da la opción de identificar el momento de la publicación. Aquí desde 2023, desde 2019, es decir, va a buscar textos que se hayan publicado desde el 2019, desde el 2023, o pudiera yo establecer un intervalo específico. Ordenar por fecha también es una alternativa. Ordenar por relevancia. El algoritmo de Google ya identifica cuál es el más relevante conforme a diversos parámetros, como por ejemplo la cantidad de personas que han citado o trabajos que han citado este documento, 28, 20. También en cuanto a la utilidad, bueno, es un poco complejo, pero está asociado con el algoritmo de Google. Buscar solo páginas en español, lo que ya habíamos visto. Y bueno, otras alternativas que también podemos ir explorando. Igualmente, las bibliotecas virtuales resultan fundamentales en cuanto a la gestión y organización del conocimiento y de la información. Las bibliotecas virtuales, también conocidas como bibliotecas digitales o bibliotecas electrónicas, son plataformas en línea, en Internet, que ofrecen acceso a una amplia variedad de recursos de información en formato digital. Estas bibliotecas están diseñadas para permitir a los usuarios buscar, acceder, leer, descargar y utilizar material digital, como libros digitales, artículos de revistas, tesis, informes técnicos
imágenes, audios y videos. Las bibliotecas virtuales desempeñan un papel fundamental en la democratización del conocimiento, permitiendo el acceso a la información valiosa de manera amplia y equitativa. Su importancia radica, sin duda, en la facilitación de la investigación, el aprendizaje continuo y el enriquecimiento personal en la era digital. Las bibliotecas virtuales tienen una gran importancia en la sociedad actual por diversos motivos, por diversas razones. La primera es el acceso global a la información, y se refiere a que las bibliotecas virtuales permiten el acceso a recursos y materiales de información desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre y cuando se tenga una conexión a Internet. Esto rompe las barreras geográficas y facilita el acceso a la información a personas de diferentes regiones y países. Disponibilidad de recursos digitales es otra de las ventajas fundamentales de las bibliotecas virtuales. Las bibliotecas virtuales albergan una gran cantidad de recursos digitales como libros electrónicos, revistas, documentos, imágenes, audios y videos. Estos recursos digitales suelen estar disponibles de forma gratuita o a un costo accesible, lo que amplía la disponibilidad de materiales de estudio, investigación y hasta en algún caso entretenimiento. Otro elemento es la variedad y diversidad de contenido. Las bibliotecas virtuales ofrecen una amplia gama de contenido en diversos temas y disciplinas. Pueden abarcar desde literatura clásica, textos académicos, investigaciones científicas, hasta archivos históricos, obras de arte y mucho más. Esto permite a los usuarios acceder a una gran variedad de información que es potencialmente conocimiento. Otra fortaleza es el apoyo a la educación y la investigación. Las bibliotecas virtuales brindan recursos y herramientas fundamentales para estudiantes, académicos e investigadores. Estos pueden acceder a libros de texto, artículos científicos, tesis, informes técnicos y otros materiales necesarios para estudios y proyectos de investigación. Otra fortaleza es la preservación y conservación del patrimonio cultural, ya que las bibliotecas virtuales desempeñan un papel crucial en la preservación y conservación del patrimonio cultural. Al digitalizar y poner a disposición documentos históricos, archivos fotográficos, manuscritos y otros materiales valiosos, estas bibliotecas contribuyen a la conservación de la memoria colectiva y facilitan el acceso a la historia. Finalmente, la promoción de la lectura y el aprendizaje. También las bibliotecas virtuales fomentan la lectura y el aprendizaje al ofrecer acceso a una amplia gama de libros electrónicos y recursos educativos. Esto incentiva el hábito de la lectura, al menos de manera potencial, estimula el pensamiento crítico y el desarrollo intelectual de las personas. Por supuesto, para ello debemos aprender a utilizar este recurso y conocer cuáles son las bibliotecas virtuales más importantes. Y justamente a continuación, este listado establece las bibliotecas virtuales de acceso libre más importantes, entre las que están la Biblioteca Digital Mundial, la Biblioteca Digital Europea, la Biblioteca Digital Hispánica, la Biblioteca Digital del MIT, la Biblioteca Digital del Proyecto Gutenberg, la Biblioteca Digital de la Universidad de Stanford, la Biblioteca Digital del Congreso de Estados Unidos. Estos son los accesos a los que ustedes pueden ingresar y verificar la factibilidad de buscar información en estas bibliotecas virtuales. Bibliotecas virtuales en español, por supuesto, también existen: la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Biblioteca Digital Hispánica, la Biblioteca Digital Mundial, que es una versión en español, la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Biblioteca Digital de la Real Academia Española, la Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca Virtual de la Universidad de Salamanca son algunas de las bibliotecas de acceso libre en español. En cuanto a las herramientas de inteligencia artificial,
se debe señalar que la inteligencia artificial desempeña un papel crucial en la gestión de información al proporcionar herramientas y técnicas avanzadas para procesar, organizar, analizar y utilizar de manera eficiente grandes volúmenes de datos. La inteligencia artificial desempeña un papel importante en la gestión de información al automatizar tareas, procesar y analizar grandes volúmenes de datos, generar recomendaciones personalizadas, realizar resúmenes e interpretaciones valiosas, mejorar la seguridad de la información y más. Esto contribuye a una gestión más eficiente, precisa y efectiva de la información en diversos contextos, desde bibliotecas y empresas hasta plataformas digitales y sistemas de toma de decisiones. Uno de los recursos de inteligencia artificial más populares es ChatGPT. ChatGPT es una abreviatura que se refiere a chatbot. Se trata de un tipo de chatbot basado en inteligencia artificial que utiliza el modelo de lenguaje GPT, por eso es ChatGPT justamente. El objetivo es generar respuestas a partir de un chat en el cual el usuario puede preguntar, responder ChatGPT y repreguntar las veces que sean necesarias. Bien, ya para empezar a utilizar ChatGPT, esta inteligencia artificial tan popular, debemos acceder a la siguiente dirección: chat.openai.com. Si uno busca directamente ChatGPT en Google, va a encontrar varias páginas, muchas de ellas falsas, que igualmente tienen el nombre para confundir de ChatGPT. Entonces es importante que accedamos a esta dirección en particular, que de hecho dice chatopenai.com. chatopenai.com. Hacemos clic, nos aparece esta pantalla. Y bueno, acá está en inglés. Hay manera de traducir y que se vuelva en español en muchos navegadores Chrome, con este espacio en la parte superior derecha, y voy a poner yo español. Si no tienen esta alternativa, no se preocupen demasiado. Igualmente el botón que tienen que pulsar es este de acá, que dice en español inscribirse, y aquí nos dice, como en toda herramienta de inteligencia artificial, que debemos crear una cuenta. Tenga en cuenta que se requiere verificación telefónica para registrarse. Su número solo se utilizará para verificar su identidad por motivos de seguridad. Yo voy a poner acá continuar con Google. Y me va a aparecer, como es habitual, las páginas que se han abierto en Gmail. Hago clic en el correo, que es un correo alternativo, no es en realidad el correo que yo utilizo habitualmente. Y bueno, identifica algunos elementos, me pide fecha de cumpleaños. Bien, pongo continuar, me pide un número de teléfono, obviamente voy a poner el mío, buscar código, o más bien enviar código. Nos aparece una medida de seguridad que dice protección de su cuenta. Seleccione este rompecabezas para que sepamos que es una persona real. Comenzar rompecabezas. Usa las flechas para girar el animal para que mire en la dirección de la mano. Obviamente estas pruebas son sobre todo para que no se creen cuentas de manera automática, sino sea una persona en realidad la que cree cada una de las cuentas. Verificación terminada. Y bueno, nos está pidiendo, como ven acá, introduce el código que te acabamos de enviar. Entonces hay que revisar el teléfono para que podamos evidenciar el número que nos ha enviado ChatGPT. Este procedimiento es más o menos tedioso, como pueden ver. Lo bueno en todo caso es que se realiza una sola vez. Cuando uno ya tiene la cuenta, ya puede acceder sin problema a esta herramienta.
Perfecto, me ha llegado el código de verificación que dice su código de verificación para OpenAI es, y el número, ¿no? Que en este caso es 533741. Acepta el código de verificación. Bueno, aquí me aparece una opción. Simplemente next, next, next. Y ahí tenemos ya ChatGPT, el acceso a esta inteligencia artificial tan popular. Entonces yo voy a hacer preguntas y la herramienta tendría que responder sin dificultad. Por ejemplo, voy a preguntar ¿qué son las TIC? A ver, vamos a ver qué respuesta nos da. Enviamos y empieza a escribir el resultado. Las TIC son las siglas de Tecnologías de Información y Comunicación. Se refieren a un conjunto de herramientas, dispositivos y servicios relacionados con el procesamiento, almacenamiento, transmisión y gestión de información. Las TIC engloban tecnologías como la informática, las redes de telecomunicaciones, los sistemas de información, Internet, el software y mucha más información que yo puedo utilizar como referencia. Voy a darle otra instrucción. Busca referencias bibliográficas sobre las TIC. Busca referencias bibliográficas sobre las TIC. Pongo enviar. Y ahí me empieza a aparecer un montón de textos que están asociados con TICs. Estas referencias te proporcionan información detallada sobre las TIC, su impacto en la sociedad y en la educación, los desafíos y oportunidades asociados y mucho más. Fíjense entonces el contenido que nos ha proporcionado. Puedo complejizar cada vez más el prompt, es decir, la instrucción que yo le estoy dando a ChatGPT cuando le digo, por ejemplo, diseña un curso de 4 meses sobre las TIC. Diseña un curso de 4 meses sobre las TIC para estudiantes universitarios. Esa es la instrucción que le estoy dando. Voy a revisar que el texto esté bien escrito. Diseña un curso de 4 meses sobre las TIC para estudiantes universitarios. Pongo enviar y aquí está el resultado. Diseña un curso de 4 meses. Título del curso: Fundamentos de las TIC y su aplicación en el entorno universitario. Duración 4 meses. Objetivo: el curso tiene el objetivo de brindar a los estudiantes universitarios una comprensión sólida de los fundamentos y aplicación eficaz de estas tecnologías, etc. Semana 1, ¿qué temas se van a abordar? Definición de las TIC y su importancia, evolución de las TIC en educación, componentes básicos del software y demás. Pues fíjense que ha desarrollado de manera correcta y puedo pedirle aún cosas más completas. Desarrolla un cuestionario de múltiple selección sobre, tengo que ser cuidadoso, les decía, con el tema de la ortografía y demás. Desarrolla un cuestionario de múltiple selección sobre TIC para estudiantes universitarios. Podría darle mayor detalle, pero en este caso estoy utilizando conceptos más o menos básicos. Ustedes ya pueden experimentar con relación a darle mayor información en el prompt o en la instrucción correspondiente. Ponemos buscar y aquí está. Fíjense qué interesante, ¿no? Podría haberle dicho, por ejemplo, un cuestionario de 20 preguntas, ¿no? Pero he dejado abierto y
ha elegido ChatGPT por su inteligencia artificial 10 preguntas. Y aquí están las preguntas. ¿Qué significa la sigla TIC? Tecnologías de Información y Comunicaciones, Tecnologías de Internet y Comunicación, Tecnologías de Información y la Comunicación. Aquí era informática. Tecnología innovadora y computación. Voy a decirle ahora genera o indica las respuestas del cuestionario. Ponemos aceptar y ahí están, fíjense. La pregunta 1, la respuesta es B, la 2 es C, la 3 es D y ahí están los resultados. A ver, vamos a verificar. Sin embargo, si se dan cuenta, ¿ve? Acá iba a decirles que le falta una respuesta, pero acá ChatGPT me dice: mil disculpas por la omisión anterior, aquí están las respuestas correctas para el cuestionario de múltiple selección sobre TIC. Y aquí está, más completo. Lamento el error anterior y espero que estas respuestas te sean útiles. Súper interesante, ¿no les parece? A ver, voy a darle una instrucción específica. Realiza una tesis universitaria sobre la violencia contra la mujer en Bolivia. Considera el marco jurídico APA. ¿Qué más le puedo instruir? Realiza una tesis universitaria sobre la violencia contra la mujer en Bolivia. Considera el marco jurídico, las referencias bibliográficas en APA y los métodos de investigación. Entonces reviso la correcta instrucción. Realiza una tesis universitaria sobre la violencia contra la mujer en Bolivia. Considera el marco jurídico, las referencias bibliográficas en APA y los métodos de investigación. Buscar. Ahí está. Está empezando a dar el resultado, pero lo que quiero demostrarles es que suele cometer errores. Lamento informarte que no puedo redactar una tesis universitaria completa en este formato de chat. Sin embargo, puedo proporcionarte una estructura básica que puedes utilizar como guía para desarrollar tu tesis sobre la violencia contra la mujer en Bolivia, considerando el marco jurídico, las referencias bibliográficas en formato APA y los métodos de investigación. A continuación te presento una posible estructura: planteamiento del problema, justificación, método, etc. Voy a decirle ahora que dime el planteamiento del problema. Vamos a ver si él ha definido, ChatGPT ha definido como planteamiento del problema. Aquí dice planteamiento del problema. Está bien, entonces dime el planteamiento del problema. Pongo siguiente y empieza a escribir. La violencia contra la mujer es una problemática persistente y grave en la sociedad boliviana que afecta a las mujeres de todas las edades, y sigue escribiendo, ¿no? Perfecto. Voy a decir, dime la pregunta de investigación. Vamos a ver, aunque fíjense que ChatGPT en su estructura me parece que no ha considerado ese aspecto, planteamiento del problema, enfoque y demás, ¿no? Pero a ver, veamos, ¿qué me responde? Dime la pregunta de investigación. Pongo buscar o enviar. Voy bajando y aquí está. ¿Cuál es la efectividad del marco jurídico y las políticas públicas en la protección de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género en Bolivia?
Puedo seguir consultando a ChatGPT para que me diga, por ejemplo, la metodología, los objetivos específicos, la hipótesis, etc. Fíjense qué interesante la herramienta para el proceso de investigación. Puedo utilizar como acceso a la información específica y también puedo utilizar para que me proporcione, como hemos podido ver, referencias bibliográficas sobre algún tema en particular. Entonces, esta herramienta sin duda es bastante útil. De momento se debate en temas asociados también con la ética, la utilización correcta de la información. Tendríamos que verificar y contraverificar, tal como se ha señalado anteriormente, también este tipo de información, pero es una herramienta. Hay muchas más asociadas con la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay otra herramienta donde uno puede cargar un PDF de 50, 100, 200, 300 hojas. La herramienta analiza y aprende el PDF y uno puede chatear y preguntarle cuál es el tema central del PDF y le responde. Realiza un resumen del PDF considerando tales aspectos, igualmente responde. Entonces es, digamos, fascinante el avance que se tiene en cuanto a inteligencia artificial que se puede aplicar en la gestión de la información. Ahora, para guardar este contenido hay varias alternativas. Uno podría hacer simplemente clic, por ejemplo, en este espacio donde está el planteamiento del problema que ha generado, clic, y automáticamente se copia. Podría ir a Word, clic derecho, pegar y recupero esa información. En todos los casos existe esa posibilidad. Otra alternativa es en la parte izquierda. Fíjense, hay un icono de exportación. Hago clic ahí y me dice que va a exportar todo este documento. Entonces voy a copiar, clic derecho, pegar. Ahí está el chat. Entonces yo podría fácilmente acceder al resultado que ustedes han obtenido. Control B en un navegador y aquí está. Que son las TIC, busca referencias, todo el chat. En cuanto a la gestión y organización del conocimiento y de la información, también es importante abordar los gestores de información o los gestores bibliográficos en algún caso. Ahora, ¿qué son los gestores de información? Los gestores de información, también conocidos como sistemas de gestión de información o sistemas de gestión de base de datos, son aplicaciones o softwares diseñados para ayudar a las personas y a las organizaciones a almacenar, organizar, recuperar, gestionar diferentes tipos de información de manera eficiente. Y esa es la clave justamente de este tipo de gestores de información: almacenar, organizar, recuperar y gestionar diferentes tipos de información de manera eficiente. Estos sistemas permiten recopilar y organizar datos de manera estructurada, todo lo que facilita su búsqueda, recuperación y análisis. Los gestores de información son ampliamente utilizados en una variedad de contextos, como en empresas, instituciones educativas, bibliotecas, proyectos de investigación, etc. Los gestores de información proporcionan una interfaz que permite a los usuarios ingresar, almacenar y actualizar información de forma sistemática. Zotero es una herramienta de gestión de referencias bibliográficas y un gestor de investigación gratuito y de código abierto. Permite a los investigadores recopilar, organizar, citar y compartir referencias bibliográficas de manera eficiente. Con Zotero es posible almacenar y organizar toda la bibliografía en una biblioteca personal. Es posible agregar referencias automáticamente desde bases de datos académicas, catálogos de bibliotecas en línea y sitios web. Además, Zotero permite adjuntar archivos PDF, notas y etiquetas a las referencias para facilitar su búsqueda y recuperación.
Es decir, uno puede buscar información de manera más eficiente, ya que se va a sistematizar a partir de esta herramienta Zotero. En resumen, Zotero es una herramienta potente y versátil que ayudará a los investigadores a organizar y gestionar sus referencias bibliográficas de manera eficiente, facilitando la escritura académica y la generación de citas y bibliografías en diferentes estilos de formato. Veamos cómo funciona esta herramienta, cómo debemos instalarla y cuáles son las utilidades fundamentales. Bien, para poder utilizar este gestor de información o gestor bibliográfico que lleva el nombre de Zotero, se debe acceder a la página oficial zotero.org. Hacemos clic acá donde dice descargar. Va a empezar a descargar, son 49 megas. Pulsamos para que abra. Nos aparece esta pantalla, simplemente ejecutar. Esperamos un momento, es un programa bastante pequeño en realidad. Ponemos siguiente, el tipo de instalación estándar, el lugar específico de la instalación, no es necesario modificar, instalar, se instala y también tenemos que instalar el conector Chrome o el complemento. Aquí vamos a ver justamente la recomendación, aquí nos aparece, instala el conector Zotero para Chrome. Zotero Connectors te permite guardar en Zotero directamente desde su navegador web. Entonces vamos a pulsar en instalar, o también podríamos haberlo hecho en este mismo espacio, en cualquiera de los dos. Instalar, nos aparece esta alternativa y pulsamos en añadir a Chrome. Quiere instalar Zotero Connector, puede leer y cambiar todos los datos en todos los sitios web. Añadir extensión. Y se ha instalado correctamente. Fíjense acá en la parte superior derecha hay un icono de una página que va a ir apareciendo constantemente cuando identifiquemos alguna página relevante. En este caso, para evitar errores, lo más adecuado es cerrar el navegador Chrome. Volvemos a abrir el navegador, buscamos algún término en particular desde una búsqueda simple, no avanzada. Puedo poner el término multimedia, identifico alguna página que pudiera ser útil, digamos esta, donde está el concepto, aquí que es hipermedia, componentes, y en algún caso pudiera considerar que esta página resulta muy valiosa para la investigación que estoy realizando. Entonces tengo que buscar en la parte superior derecha un icono que dice justamente extensiones, acceso completo. Estas extensiones pueden ver y cambiar información. En este caso voy a hacer clic en conector Zotero. Ha instalado conector Zotero. El conector Zotero permite guardar elementos a Zotero desde su navegador con un solo clic. Y voy a hacer clic en este espacio. Fíjense en este espacio para que Zotero esté permanentemente en la parte superior derecha. Ahora sí, puedo hacer clic aquí en Zotero, en este icono, y me va a aparecer la biblioteca, que de momento solamente tiene una categoría biblioteca, pero yo podría generar otras categorías más, que están justamente en el programa Zotero que se ha instalado, que está acá. Yo podría cerrarlo si es que no les ha aparecido, y en los programas debería aparecer Zotero. Abro y ahí está. Entonces aquí hay varias subdivisiones para la estructuración de la investigación. En este caso mis publicaciones, elementos. Lo que yo puedo hacer es clic derecho acá, biblioteca y nueva colección. Puedo poner acá producción intelectual.
Ok, he generado una carpeta. Puedo generar otra nueva carpeta, clic acá y le pongo el nombre de apuntes. Ok, puedo generar carpetas mucho más específicas si corresponde, digamos, textos para unidad 1. Uno es docente y pudiera recopilar diversa información de la web y que en este caso se almacenaría acá en texto para unidad 1. Ok, y así podría generar una gran cantidad de carpetas de los textos, pero se van a dar cuenta de que va a empezar a guardar acá de manera ordenada. Les decía, este texto pudiera resultar, digamos, relevante en algún caso por los accesos y demás. Una alternativa desde luego es hacer esto, clic derecho, guardar como, buscar dónde guardar y guardar toda la página, pero existe el riesgo de que se desconfigure, no quiera abrir después y demás. Entonces vuelvo a abrir el navegador para que se actualice lo que he realizado acá. Voy a acceder a un contenido específico, digamos multimedia, con una búsqueda convencional, no búsqueda avanzada. Identifico la página que es de utilidad acá. Entonces para guardar esta página solo me queda hacer clic acá en la parte superior derecha, clic izquierdo, me aparece esta alternativa. Aquí hay bibliotecas, puedo elegir más bibliotecas, en este caso esto, digamos que es un texto para la unidad 1, entonces elijo, clic texto para unidad 1, hecho. Voy al programa Zotero y fíjense que acá está el texto. Ahora, ¿qué se puede hacer con este texto? Fíjense que en la parte derecha está la información del texto en cuanto a autor, título, página, pero todo es editable. Como este no es un libro, sino solamente una página, habría que ver la pertinencia o no de incluir, por ejemplo, el autor, ¿no? Si hago clic acá podría añadir el autor. Puedo cambiar el título. La URL, bueno, no es necesario cambiar, sería un error en todo caso hacerlo. Las notas, si queremos añadir alguna nota en particular con relación a este texto, donde podemos decir, por ejemplo, esto será útil para el subtema X. Entonces se puede poner efectivamente. Entonces vuelvo acá donde dice que es multimedia, o puedo volver acá también. Fíjense que en la carpeta que dice textos para unidad 1 ya tengo un documento. Para abrirlo simplemente hago doble clic y se tiene abierto. Voy a seguir buscando algún contenido más. En este caso voy a buscar multimedia en PDF. Y aquí me va a botar algunos resultados asociados. Introducción a los sistemas multimedia, tema 1. Podría acceder también a otro tipo de búsqueda, digamos en cuanto a libros. Identifico acá diseño y desarrollo multimedia, sistemas, imagen, sonido y video. Hago clic ahí y me aparece la referencia de los libros, el autor y demás. Si igualmente este recurso pudiera resultar importante, que en realidad es la referencia de un libro, puedo hacer clic acá igualmente. Fíjense que el icono suele cambiar porque cambia también la naturaleza de la página, pero hacemos clic ahí y elegimos la categoría aquí donde dice más. En este caso es producción intelectual, o sea, libros, artículos. Ponemos hecho y fíjense que acá en producción intelectual va a aparecer ese en particular, ¿no? Diseño y desarrollo, multimedia, sistemas, imagen, sonido. Aquí sí, si hago clic puedo modificar algunos elementos. Fíjense que el resumen se ha añadido automáticamente. Aquí está el autor, el título del libro,
y bueno, otra información que pudiera ser importante. Voy a descargar algunos elementos más. Voy a retroceder, digamos a partir de la búsqueda avanzada de Google Académico. Voy a encontrar acá Google Académico y voy a igualmente escribir un término: multimedia. Acá está el libro, el guión multimedia, aplicaciones multimedia, estrategia de comunicación multimedia, educación multimedia y nuevas tecnologías. Abro este documento, me aparece acá y fíjense que es el libro completo. Después de analizar, verificar si corresponde o no la calidad de información y aprobar finalmente, igualmente puedo ir a la parte superior derecha, hago clic acá y también elijo la alternativa que corresponda. Voy a poner más y aquí voy a poner producción intelectual. Hecho. Entonces, si ustedes ven, en la parte de Zotero, en producción intelectual debería tener dos contenidos. Puedo revisar la referencia, modificar, actualizar, lo que corresponda. Habíamos visto que se puede incluir notas, etiquetas y también se puede incluir lo relacionado. Ejemplo, este de educación multimedia y nuevas tecnologías pudiera estar relacionado con el texto que está en la unidad textos para unidad 1 y que lleva el nombre de qué es multimedia. Hago clic y OK. Entonces la referencia que se guarda en Zotero en producción intelectual es esta. Si yo hago clic en este recurso, educación multimedia y nuevas tecnologías, me va a decir aquí en relacionado que está relacionado con el texto que tiene el nombre de qué es multimedia. Hago clic ahí y puedo ver efectivamente dónde está el texto. Y cuando voy a qué es multimedia, me aparece en relacionado educación multimedia y nuevas tecnologías. Entonces de esa manera se va articulando los contenidos. Vamos a seguir viendo. Aplicaciones multimedia, que es un PDF, bastante frecuente en realidad en cuanto a libros. Entonces identifico este PDF, puedo ir a la parte superior derecha, fíjense, si resulta útil, entonces hago clic, elijo dónde se va a guardar la herramienta. En este caso voy a guardar en apuntes, aquí apuntes, hecho. Igualmente vuelvo a Zotero y aquí en apuntes aplicaciones multimedia. Voy a ver la información que me proporciona. Si algo no está bien en cuanto a autor, año y demás, puedo hacer, como les había comentado, la edición en cualquiera de los espacios. Etiqueta relacionada, en este caso no voy a relacionar con nada. Y de esa manera podría seguir añadiendo otras categorías también. Si hago clic derecho acá donde dice mi biblioteca, fíjense, dice sincronizar. Y eso lo que hace es sincronizar con una cuenta de Zotero en internet. Debe introducir su usuario y contraseña de Zotero.org en las preferencias de Zotero para sincronizar con el servidor Zotero. Abrir preferencias de sincronización. Y aquí está. Entonces nombre de usuario, contraseña, es lo que yo tengo que generar. En este caso, inicialmente tendría que crear una cuenta. Hago clic en crear una cuenta. Entonces para registrar me pide un nombre de usuario. En este caso voy a poner Henry Angulo Serrano, sin espacios. El correo electrónico mío, que es este. Voy a confirmar acá abajo. Me pide una contraseña.
verificar la contraseña. No soy un robot. Aquí nos pide que seleccionemos todas las imágenes con una boca de incendios. 2, 3. Ponemos verificar. No nos observe, en algún caso podría observar el nombre. Si ponemos un nombre muy corto, digamos solo Henry hubiese puesto yo, seguramente me hubiera dicho que ya existe ese usuario. Entonces tendría que haber aumentado al menos un número, Henry 2, 3, 4, no sé, Henry 77 o un apellido, modificar el nombre. Entonces no se asusten en ese sentido si es que les sale error en este espacio. Ponemos registrar, nos aparece esta alternativa y a ver, voy a poner el traductor acá para que les pueda decir en detalle. Dice: gracias por registrarte, hemos enviado un correo electrónico para activar tu cuenta. Entonces nos pide ingresar, en este caso a Gmail, al correo que debió haber enviado. Aquí está: bienvenido a Zotero. Hago clic en este espacio para validar y ahí está, ¿no? Email validado. Entonces, librería web, y fíjense que en línea tengo la librería. Ahora lo que está faltando es sincronizar. ¿Cómo sincronizo? Accediendo aquí mi usuario y mi contraseña. Recuerden que había puesto Henry Angulo Serrano y la contraseña que he establecido configurar sincronización. Y simplemente ponemos OK. Para que sincronice la aplicación que se ha instalado en la computadora con el sitio de Zotero, la cuenta de Zotero en línea, simplemente tenemos que hacer clic en esta flecha verde de la parte superior derecha. Hacemos clic, va a actualizar, accedemos nuevamente a Zotero en línea y fíjense, acá está. Entonces tenemos la misma información. Eso supone que no necesariamente tenemos que estar en nuestra computadora como para acceder a los documentos. Podemos hacerlo también desde otras computadoras, ya que se sincroniza conforme nosotros vayamos aceptando ese proceso de sincronización. Lo último que vamos a hacer es exportar esta biblioteca. Hacemos clic en la parte superior izquierda donde dice archivo, elegimos la opción exportar biblioteca. En este caso podemos elegir Zotero u otro gestor de información, gestor bibliográfico, en este caso Zotero. Exportar archivos, pudiéramos marcar esta alternativa si es que queremos que ese PDF se enlace directamente a esta exportación. En este caso, como el PDF está en línea, no vamos a marcar esa alternativa, simplemente ponemos OK. Nos aparece aquí dónde queremos guardar y con qué nombre. Entonces, biblioteca, mi biblioteca, Henry Angulo Serrano. Ahí está, voy a guardar en los documentos. Módulo TACU-CB 2023. Hacemos clic ahí y vamos a subir el archivo. Fíjense que las alternativas son estas. Si yo tengo acá el documento, clic sin soltar, puedo soltarlo ahí y se adjunta automáticamente. Publicar. Otra alternativa, desde luego, es hacer clic aquí en estos puntitos, elegir la opción archivo y buscar efectivamente dónde está ese archivo. Documentos, aquí está. Abrir. Y pulsamos en publicar. En cuanto a las prácticas de clase, se debe establecer que existen dos prácticas para la clase virtual 3. La primera
es realizar la gestión de información a través de la búsqueda avanzada de Google. Es lo que hemos visto y se desarrolla en el sector específico de la búsqueda avanzada. El tema de la búsqueda es el siguiente. La búsqueda debe realizarse sobre el tema más relevante del proyecto educativo. Materia o ámbito de especialidad que se desarrolla en el portafolio de asignatura, es decir, deben elegir un tema fundamental de su portafolio, de su proyecto educativo, de su materia, para investigar a partir de esta búsqueda avanzada. Deben identificar a partir de esta búsqueda avanzada al menos 10 documentos, libros, PDFs, páginas web y otros. Asimismo deben presentar como resultado una captura de pantalla de Mi Biblioteca de Google académico. Deben compartir esa captura en el grupo de Facebook del módulo. Es decir, básicamente lo que se les pide es que cuando están en este espacio, cuando ya han identificado 10 documentos relevantes a partir de un proceso de búsqueda en el que probablemente hayan identificado de manera inicial 100, 50 documentos o más, han elegido 10 de los documentos más valiosos que pudieran ser libros, PDFs, HTML, es decir, páginas web, etc. Van a poner guardar acá. Y en un espacio específico que se defina, pueden crear otro como corresponda. Hecho. Y luego van a la parte superior izquierda y eligen la opción que dice Mi Biblioteca. Y ahí les va a aparecer los contenidos que ustedes han identificado como valiosos. Entonces la captura de pantalla de esta pantalla que están viendo ahora es la que se requiere que ustedes compartan en el grupo de Facebook del módulo. Ahora, con relación al resultado número 2 de las prácticas de clase, consiste en gestionar información con inteligencia artificial, OpenAI, ChatGPT, sobre las bibliotecas virtuales más útiles para su ámbito de especialidad, las referencias bibliográficas más pertinentes, las fortalezas y debilidades de estas bibliotecas virtuales y otra información que considere pertinente. Este ChatGPT que van a generar a partir de la creación de la cuenta que se ha explicado ya previamente, debe contener entre 15 y 20 preguntas o repreguntas. Es decir, cuando ingresamos a ChatGPT hacemos una pregunta: ¿cuáles son las bibliotecas virtuales más populares para medio ambiente? Por ejemplo, esa es una pregunta, nos hace una respuesta y a partir de la respuesta podríamos hacer otra pregunta o repreguntar. Cuando la respuesta no es la más adecuada, corresponde repreguntar, es decir, pedir una aclaración con relación a la respuesta. Si nos ha dado una respuesta de las bibliotecas virtuales más populares en el ámbito del medio ambiente, probablemente no nos haya dado las direcciones web de estas bibliotecas. Entonces se podría pedir: dime las direcciones web de estas bibliotecas, y nos bota un resultado. Entonces la idea es que ustedes interactúen de esa manera con al menos 15 o 20 preguntas. Este documento, que posteriormente lo van a compartir, debe plantear correctamente los prompts o indicaciones, que básicamente es la pregunta o la repregunta o la aclaración que se pide, ya que, como se ha explicado previamente, debería tener una estructura adecuada para que ChatGPT nos entienda. No debería tener errores ortográficos, y de esa manera los resultados van a ser los más óptimos. Y finalmente deben copiar el link de los resultados del ChatGPT en el grupo de Facebook del módulo. El plazo de cumplimiento es hasta las 22:00 de la jornada de la clase. Ahora, los resultados en cuanto al trabajo: consiste este trabajo en construir una biblioteca con Zotero, que es un gestor bibliográfico o un gestor de información.
¿En qué consiste? Estructurar una biblioteca con el gestor bibliográfico Zotero. La biblioteca debe incluir 20 documentos, libros, PDFs, páginas web y otros correctamente referenciados, información completa. En el espacio que dice información completa debería estar los datos en cuanto a autor, año, resumen y demás. Organizados y relacionados. Recuerden que hay un espacio para relacionar textos, que es bastante simple, que también ya se ha explicado. Deben subir la biblioteca exportada en formato Zotero RDF al grupo de Facebook del módulo TAC UCB 2023. El plazo de cumplimiento es hasta las 18:55 del viernes 23 de junio.